Para las bondades del alimento del cacao, sabemos que en primer lugar es rico en flavonoides antioxidantes, los cuales previenen enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, al igual que ciertos tipos de cáncer. También sabemos que reduce niveles de colesterol LDL, el cual es conocido como colesterol malo, y produce o aumenta los niveles de colesterol HDL, que conocemos como el colesterol bueno. También contiene feniletilamina, el cual es un psicoactivo que se conoce por tener un efecto placentero en el cerebro al ingerir el alimento. Y finalmente contiene anandamina, que produce relajación y una sensación de bienestar. En cuanto a las características generales, el cacao, su nombre científico es Theobroma cacaoele. Este es un árbol tropical originario de América Central y América del Sur y que normalmente se cultiva en países como Costa Rica, Indonesia y Brasil. Asimismo, el cacao es polinizado principalmente por los pequeños insectos, así como los mosquitos géneros Forcipomia y Culex, así como algunas especies de abejas y mariposas. De igual manera, este es un cultivo de importancia económica, ya que los granos se utilizan para la producción de chocolate y otros productos derivados de este árbol. En cuanto a la información de cultivo, en primer lugar, el clima requiere un clima cálido y húmedo para crecer adecuadamente. De igual manera, sus temperaturas ideales están entre los 21 y 32 grados centígrados, con una precipitación anual de alrededor de 1.500 y 2.000 milímetros. Asimismo, necesita un suelo bien drenado y rico en materia orgánica, por lo cual necesita un suelo arcilloso y franco para su cultivo ideal. Asimismo, en cuanto a la propagación, este se propaga principalmente por semillas. Estas se siembran en viveros para desarrollar plántulas antes de transplantarlas al campo, donde se desarrolla su cultivo. De igual manera, una vez hecha la propagación, su cosecha tarda de 4 a 5 meses en madurar. Durante su cosecha, las vainas maduras se cortan cuidadosamente de los árboles y los granos de cacao son semillas dentro de las vainas, los cuales posteriormente se recogen. En cuanto a la teoría, sabemos que la metabolómica se entiende como el estudio científico de procesos químicos que involucran metabolitos en el organismo. Y esta constituye una de las cuatro ómicas, las cuales se entienden como los cuatro pilares fundamentales que se utilizan para entender, analizar y estudiar a profundidad el fenotipo de los organismos o seres vivos. Por otro lado, los metabolitos son moléculas pequeñas producidas en el metabolismo por la descomposición de alimentos, sustancias químicas, fármacos o su propio tejido. Para las técnicas utilizadas en metabolómica empezaremos por analizar los equipos que se deben utilizar. En primer lugar está el HPLC, cual significa o traduce a cromatografía líquida de alta resolución. Y esto lo que hace es que separa los componentes de una mezcla por las interacciones químicas de los compuestos y la columna no polar, la cual pertenece a la fase estacionaria. Estas moléculas entran en la fase móvil en forma líquida y van siendo enviadas a una columna que representa la fase estacionaria y luego en un detector en el cual se van a clasificar por tiempo de retención. Y finalmente, para metabolómica es importante utilizar los datos que se utilizan en el HPLC en el espectrómetro de masas. Y este identifica compuestos en una muestra por su relación masa-carga, es decir, identifica cada masa de cada componente para así decir a qué componente pertenece. En los métodos de análisis se tiene en primer lugar el PSA, que significa análisis de componentes principales. Y este es un método de reducción de dimensionalidad que transforma un conjunto de variables que están correlacionadas entre sí y son muy grandes, es un conjunto muy grande, en uno de variables no correlacionadas que es más pequeño, en el cual pues primarán los componentes principales de cada subgrupo. Y esto se realiza manteniendo información importante de los conjuntos grandes. En cuanto al PLSDA, este utiliza el algoritmo de PLS, el cual traduce a mínimos cuadrados parciales, para predecir la pertenencia de datos u observaciones a clases o categorías en específico. La metodología, por primera instancia, es un análisis de los datos. Para eso se utilizó la aplicación MetaAnalyst 5.0. Luego, estos datos se cargaron como 4 muestras. Una sin fermentar, fermentado, tostado
y la de control de calidad. Luego se hace un muestreo del cacao en cada una de las 4 etapas. Con el muestreo en cada etapa se pasa un análisis de los resultados. Para la normalización, en este caso no fue necesario hacer ningún tipo de normalización adicional, ya que estos ya se encontraban normalizados por humedad. Para el tipo de muestras, los dos archivos de Excel fueron suministrados a clústeres de control de calidad y clústeres sin control de calidad. Para cada caso, se realizan gráficas tipo PSA y PLSDA para observar la agrupación de cada uno de estos clústeres. Adicionalmente, la muestra sin control de calidad se hace una gráfica VIP para poder determinar los metabolitos más determinantes que cambian en el proceso. Tras realizar un PCA con los datos, se obtuvo una similitud entre los datos de tostado y sin fermentar y una similitud en los datos de QC con los del fermentado en el componente 1. Además, se pudo ver una disimilitud entre los datos de tostado y sin fermentar y una similitud con los de QC y fermentado en el componente 2. En cuanto a lo más importante de este análisis, es importante mencionar que es evidente una agrupación de los datos del QC, lo que significa que los datos de este método son reproducibles, ya que presentan unos valores similares. Tras realizar el VIP, se pudo observar que los primeros 9 compuestos, de abajo hacia arriba, no tienen una diferencia relevante o importante de los valores entre los 3 tipos, quiere decir entre fermentado, sin fermentar y tostado. Además, el ácido oxálico, el ácido láctico, la serina, el etanol y el ácido cítrico son compuestos con diferencias relevantes, ya que presentan valores mayores a 1.5. Además, se puede observar que una mayor cantidad en el fermentado, una media cantidad en el sin fermentar y baja en tostado en estos dichos compuestos. Además, se puede observar una mayor concentración de fructosa que glucosa en el fermentado, pero altas concentraciones de estos dos compuestos en el sin fermentar. En cuanto al PLCA, se pudo evidenciar que el método logró agrupar los datos y pudo obtener un correcto discernimiento, de manera que los datos de fermentado, de sin fermentar y de tostado fueran correctamente diferenciados. Además, pues se pudo identificar la diferencia entre los valores de estas 3 categorías y esto es evidente por la diferencia de las zonas presentes. En cuanto al perfil sensorial, se puede obtener este análisis a partir del VIP, en donde la columna izquierda se pueden observar los respectivos compuestos, en la columna de la mitad se puede obtener sus respectivos perfiles y sabores, y en la columna de la derecha se puede observar sus respectivas presencias. Por ejemplo, en una muestra de sin fermentar se puede observar una alta presencia de prolina, de alanina, de succinato y de ácido pirúvico, en donde estos compuestos le proporcionan un sabor y un perfil de caramelo, sabores ácidos, sabores florales y frutales y dulces. En definitiva, la metodología permitió obtener los metabolitos pertenecientes a las diferentes muestras de diferentes tratamientos del cacao. Además, el método utilizado es replicable debido a la agrupación de los valores de QC, y este método también fue efectivo al momento de identificar y discernir los distintos tratamientos del cacao. Finalmente, los diferentes perfiles sensoriales de las muestras de los diferentes tratamientos se pudieron observar debido a las diferentes concentraciones de los diversos metabolitos.